que es el titular de la consultora Altum y Altum Consultores, así se llama. ¿Es así? Pedro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, bueno. todo muy bien. Puede decirle hoy feliz cumpleaños, porque sabe usted que el nos martes comimos pasado, el cumpleaños la semana pasada. que fue el Pero martes, ¿saben por qué? estuvo con nosotros y ninguno sabía que era el cumpleaños. No, pero además no dijo. No lo dijo, no lo dijo. Fue culpa Te mía. cuento una cosa. No. No quería que le tiren las orejas. Así que hoy lo mando al frente. Vamos a ser honestos. Esto pasó. Nosotros sabíamos que era el cumpleaños de Pedro. Pero decimos, no digamos nada a ver si nos invita. Claro. Entonces, si no invita, ni lo saludemos. Y como no invitó, no lo saludamos. Por eso la torta quedó guardada en la heladera, no la sacamos porque no nos invitó. Así es. La Bueno. comieron entre ustedes, ¿no? Sí. Sí, nosotros comimos torta, la comimos nosotros Claro. aquí, ni te saludamos ni nada. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido, Todo buen muy día. bien. Bueno, qué día de cantidad de información que tenemos, Pedro. Hoy te estábamos esperando realmente con bastante inquietud, porque ayer se han conocido datos de la Universidad de Itela, que este es un dato realmente importante, es lo que te quiero preguntar, porque es la expectativa de la gente, ¿no? La que se ha medido, en donde hay una caída muy fuerte, que estiman en 12,1% la Universidad de Itela. Y esto te quiero preguntar técnicamente cómo es, porque dicen que en estas mediciones de expectativa es en la que habitualmente coincide con el resultado que se termina sacando en las elecciones. ¿Esto es así? Bueno, el índice de confianza del gobierno, que es el Sí. índice que hace Itela, se mide del 2001, 2002, por ahí. Y da la casualidad o no, de que el índice coincide muy bien con los resultados electorales de las elecciones nacionales. Digamos, cuando el índice ha caído mucho, esos gobiernos que estaban gobernando han perdido, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces funciona de alguna manera como un predictor de resultados electorales, ¿no? Ah, Hay que ver cómo llega ese índice a la elección del año que viene, pero sí como dato, el momento en el que vive Milei, si lo comparamos con los mismos meses de gestión de Alberto Fernández o de Macri, está peor, ¿no? Es decir, el índice de confianza en el gobierno de Milei es peor que el de Macri en el mes 28, que el de Alberto Fernández en el mes 28, que el de Cristina Fernández en el mes 28. claro, lo comparan con los etcétera. meses de cada Claro, que gestión. Milei va en el mes 28 de gestión. Bueno, Macri en su mes 28 estaba mejor, Alberto Fernández en su mes 28 estaba mejor dentro de este índice, ¿no? Lo cual, si se quiere, releva el momento que está pasando el gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Está en su peor momento, claramente en su peor momento, en esta combinación que venimos hablando ya los martes anteriores de causas de corrupción que impactan en la credibilidad y en la confianza en el gobierno en términos morales, institucionales, ¿no? Y el momento económico, ¿no? Que no deja o no logra empezar a dar buenas noticias, ¿no? No empieza a levantar por ningún lado. Digo, si miramos todas las noticias económicas de las últimas semanas, y bueno, es difícil encontrar algunas positivas, más allá de las macroeconómicas, por ejemplo, no sé, el superávit de la balanza comercial que se informó la semana pasada, que es una buena noticia en términos macro para Argentina, pero que es muy difícil de palpar en la micro, ¿no? En lo que viven cada uno de los argentinos, digamos. Pedro, me parece que ayer aparecieron dos datos que son importantes. Una encuesta de Hugo Aime, que es la tercera que veo, en donde encabeza la corrupción como, digamos, la principal preocupación de la gente, ¿no? La de Aime era corrupción primero y creo que después venía desocupación. Viene coincidiendo corrupción y desocupación, dos factores que está empezando, digamos, a complicar un poco al gobierno. Y creo que, no sé, y esto te lo pregunto a vos, porque me parece que es la primera vez desde que asumió Milei que en las encuestas, cuando van preguntando de quién es la responsabilidad de lo que nos está pasando en materia económica, hasta enero o febrero incluso creo, la gente decía mayoritariamente que era culpa de la herencia kirchnerista, del kirchnerismo, el riesgo Cuca, etcétera, 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 ¿no? Y esto me parece que es un dato. Por primera vez aparece ahora, y con un índice bastante llamativo, que la responsabilidad de lo que está pasando en este momento es por la política económica de Milei en un 39%, y baja a un 33% la responsabilidad que le atribuyen al kirchnerismo. Por primera vez está por encima, digamos, poniéndose toda la responsabilidad en la gestión de Milei. Este me parece que es un dato muy fuerte para el gobierno. Sí, a ver, se está terminando la excusa de la pesada herencia, ¿no? Que tienen todos los gobiernos, no solo el de Milei, ¿no? Cuando vos asumís un gobierno nuevo, bueno, siempre te
de alguna manera te refugias en todo lo malo que hizo el anterior para tener algo de aire político, ¿no? De esa luna de miel inicial, para poder ir haciendo ciertos cambios, ¿no? Me parece que a Milei eso ya se le ha terminado y que la responsabilidad se le asignan. Yo justo había sacado otro dato también en una encuesta de Gila Vilker, que hace la misma pregunta: ¿cuál es el principal responsable de la situación económica actual? Y una de las opciones que le dan es las políticas del gobierno nacional de Javier Milei. A ellos le da 63%, ¿no? ¿63? Sí, las políticas del anterior gobierno de Cristina 14, las políticas del anterior gobierno de Alberto Fernández 14, es decir, entre los gobiernos peronistas un 30% y Milei un 63%, ¿no? Si se suma a lo de Hugo Aime, digo, claramente la gente empieza a percibir que el gobierno actual es el responsable de la situación actual. Claro. Y ya no existe esa pesada herencia, ¿no? Y que es normal, ¿no? Porque, digo, gran parte de lo que están viviendo hoy los argentinos no tiene tanto que ver con lo que pasaba antes, ¿no? Digo, en términos, por ejemplo, de inflación. Digo, bueno, del 150 donde la dejó Alberto Fernández, 150 noviembre, 200 diciembre, bueno, hoy ya estamos en 30, más parecido a lo que dejó Cristina en 2015, ¿no? Que tal vez era el principal foco de crisis económica, o el principal punto de la crisis económica que tenía Alberto Fernández. Bueno, eso ya ha pasado, si se quiere, a un segundo plano, y hoy hay más una discusión sobre los ingresos, sobre cuánto alcanzan los ingresos, ¿no? Si sos un asalariado registrado o un informal, cuánto te alcanza lo que ganás por mes, el desempleo, cómo se está destruyendo el empleo, sobre todo privado, la informalidad que crece a medida que el empleo privado cae, el cierre de pequeñas y medianas empresas por todo el país, ¿no? Que es una noticia casi cotidiana, ¿no? Que cerraron ciertas empresas en diferentes partes, ¿no? Me parece que los problemas económicos hoy son otros que los que tenía el más Alberto Fernández hace 3 años, ¿no? Digamos, esto que está pasando con la percepción de malestar económico de la gente con el gobierno de Milei es lo que hace y posibilita que la corrupción aparezca en primeros lugares como preocupación de la gente. Porque yo me acuerdo de una frase tuya que siempre la decía: si la economía va bien, la corrupción importa poco. Ahora, la economía va mal, la corrupción tiene otra percepción. Sí, ese combo explosivo, ¿no? Muy mal momento económico combinado con todo lo que el gobierno dijo que no iba a hacer. Digo, esto de que iban a combatir a la casta, de que le iban a cortar un brazo al primero que tocaba una moneda del Estado, de que iban contra los privilegios, todo eso se le ha caído, principalmente con el caso Adorni, en términos mediáticos, pero que se suma Libra y que se suma Andis, ¿no? Que Andis ahora vuelve a la escena de vuelta, ¿no? Porque claro, han citado de vuelta a Españolo a que declare, y va a volver a resurgir, porque además, yo insisto en esto, dentro de los 3 casos, Libra y Andis son los graves, si se quiere. Lo de Adorni es más términos individuales de un funcionario dentro del gobierno, enriquecimiento individual, y si en algún momento le cortás la cabeza, me parece que cortada la cabeza, como decía el dicho, se corta la enfermedad, ¿no? Me parece que los otros 2 son más graves porque involucran más un proceso o un procedimiento de corrupción dentro del gobierno, ¿no? Que involucra a Karina Milei y al presidente indirectamente, ¿no? Me parece que son más graves, y vuelve a resurgir ahora Andy. El gobierno va a seguir en ese encadenamiento de escándalos de corrupción con una economía que no repunta, ¿no? Que además le aparece todos los días uno nuevo, porque apareció esta cuestión de este funcionario que lo tuvieron que echar porque no declaró todas las propiedades que tenía en Miami. Aparece ahora nada más y nada menos que el titular del Arca, que intentaban que no vaya a la justicia lo acabo de citar. Es decir, todos los días suman un caso nuevo. Exactamente. Bueno, eso es lo que digo, le impacta directamente en su propia narrativa, ¿no? Decir, bueno, vamos a venir a combatir a la corrupción, a los ñoquis del Estado, a los privilegios, a la casta. Si todo eso tus funcionarios después no lo muestran con el ejemplo, tenés efectivamente un problema, ¿no? Y me parece que al gobierno le está pasando eso. Y con el combo de la economía... No, la economía. Con la economía mal, digamos, es lo que vos decías, el combo. Hay poco para mirar en términos positivos hoy de la economía, ¿no? Y lo que hay para mirar es muy macro. Es decir, bueno, hay estabilidad cambiaria, sí hay estabilidad cambiaria. Los empresarios te van a decir que está atrasado, digo, no les gusta tanto el precio del dólar, pero bueno, hay estabilidad cambiaria, eso le da cierta tranquilidad psicológica a la gente, ¿no? Hay balanza comercial positiva, sobre todo la balanza comercial energética, apoyada mucho en Vaca Muerta, es una muy buena noticia
noticia para un país que había sido deficitario en términos energéticos todas las últimas décadas, ¿no? Gastábamos mucho en importar gas, en importar combustibles, ¿no? Me parece que esas son positivas, el riesgo país está bajo, no está en los puntos que uno quisiera, ¿no? Por debajo de los 500 puntos, pero se sostiene ahí en esos 500 puntos. Esas, si se quiere, son noticias positivas que el gobierno se puede agarrar, pero que no tienen impacto en la vida cotidiana de la gente, ¿no? En la vida cotidiana de la gente tiene impacto el precio del supermercado, el ingreso que tienen las personas cuando cobran su sueldo, ingreso real, no el nominal del sueldo, sino para qué te alcanza tu sueldo, sea formal o informal. Lo que está pasando a los empresarios en Argentina, el gran porcentaje del empleo privado lo dan las pymes, ¿no? Privado y no privado lo dan las pymes, ¿no? Bueno, lo que están pasando los empresarios en que no hay ventas, que no hay consumo, que no pueden sostener los costos de sus empresas, ¿no? Que están ahí al borde del cierre permanente. Ahora, Pedro, ¿esto qué va a pasar mañana? Que todos pronostican un espectáculo lamentable en el Congreso con digamos, el mensaje de Adorni, donde todo hace prever que va a ser como un show donde se van a tirar con corrupción, el kirchnerismo a ello y el mileísmo al kirchnerismo. Digamos, esto vuelve a poner el tema de la corrupción en la cresta de la ola. Sí, con el problema de que el gobierno es el que está en el poder hoy. Digo, nadie... Es difícil decirle a alguien que el gobierno kirchnerista no fue corrupto, ¿no? Digo, me parece que la gente, incluso los propios militantes, difícilmente te digan que el kirchnerismo no ha cometido acto de corrupción. Me parece que eso ya está instalado en la gente y la gente lo ha aceptado. Y bueno, Cristina Fernández está presa, digamos. Nada más ni nada menos que la presidenta y la líder política del peronismo está presa, ¿no? El problema lo tiene el gobierno, que es el que está en el poder y el que dijo que iba a venir a combatir todo eso, ¿no? Entonces se van a tirar carpetazos de los dos lados, pero en esa volada de carpetazo el que más sale perjudicado al gobierno, porque es el que está en el poder y es el que tiene que mostrar hoy gestión, transparencia, credibilidad. Si no lo puede hacer, más la combinación con el mal momento económico, vamos a seguir viendo un gobierno en caída, ¿no? Que no puede salir de este círculo vicioso en el que ha entrado, que no puede recuperar una agenda positiva de cara a los argentinos, de decirle, bueno, ¿qué queremos para el futuro, ¿no? ¿Qué estamos buscando hacer? Y esto que te mencionaba, o sea, mañana vamos a tener, mañana miércoles, jueves, no sé si el 1 de mayo qué pasará, pero el tema de la corrupción va a ser el tema central de la agenda política de la Argentina. Entonces, totalmente. ¿Cómo haces para salirte del tema de la corrupción si querés salirte con no van a poder? No, totalmente. Y el gobierno no va a poder salir hasta que tome una decisión con Adorni, ¿no? Esta lógica que ha tenido Milei o Karina Milei, por lo menos públicamente, es decir, hasta que la justicia no lo declare culpable, lo vamos a sostener, me parece que ha sido totalmente equivocada, ¿no? La gente te pide, bueno, por la duda echalo. Y después vemos si fue culpable o no, ¿no? Me parece que eso es lo que los argentinos lo están pidiendo. Si hay sospecha de que tu jefe de gabinete, aparte, ha cometido actos de corrupción y se ha enriquecido en muy poco tiempo, me parece que lo tenés que primero desplazar del cargo y después, bueno, lo investiguemos y si efectivamente después es inocente, ¿no? En la política no se cumple eso de es inocente hasta que se compruebe lo contrario, ¿no? Primero son culpables y bueno, después la justicia terminará diciendo formalmente lo que ha pasado, pero me parece que el gobierno, hasta que no lo eche a Adorni, no va a poder salir de esa discusión que Adorni mete a todo el gobierno y empezar a contarle a los argentinos qué tiene pensado para el futuro, ¿no? Que eso me parece que es lo que no está claro, y cuando las expectativas se caen, porque la gente no ve luz al final del túnel, ¿no? Mientras vos podés tener una mala situación económica y podés estar pasando un mal momento y el país puede estar haciendo un ajuste profundo, pero si vos tenés expectativas, sostenés al gobierno, porque crees que lo que está haciendo es necesario para salir adelante. Y esto no nos ayuda para esto que te llevo a lo último en el tema económico. Es decir, esta percepción que en 3 o 4 encuestas ya dicen que para la gente, por primera vez desde que asumió Milei, la responsabilidad de lo que está pasando económicamente es de Milei, no le echan la culpa más, o por lo menos en menor medida, le echan la culpa al kirchnerismo, a los gobiernos anteriores. Esto de la corrupción no le ayuda a salirse de esta cuestión. No lo ayuda, y además si lo cruzamos también con otros datos, ¿no? La gente no solo te dice es culpa del gobierno, sino cuando vos le preguntás, bueno, ¿cómo crees que va a estar tu situación individual y la situación del país el año que viene? Hoy los valores son negativos muy altos, ¿no? Por encima del 55, 60% cree que vamos a estar peor el año que viene, ¿no? Entonces ahí se te caen las expectativas. No solo estamos viviendo un mal momento económico, sino que creemos que vamos a estar peor. Eso es lo peor que le puede pasar a un gobierno, ¿no? Se te cae
cae esa proyección del futuro que vos le querés mostrar a la gente diciendo, che, aguantá, porque hay ciertos indicadores que nos muestran que vamos en un camino positivo, ¿no? No hay más Hoy la tierra gente no lo ve. No hay más tierra prometida. No hay más tierra prometida, ¿no? En su momento le pasó a Macri también con ese famoso segundo semestre que nunca llegó. Después de las elecciones legislativas del 2017, la gente se cansó de esperar. 2 años después estaba perdiendo las elecciones, en el medio con corridas cambiarias, con crecimiento de la inflación. Digo, hoy el gobierno tiene un riesgo político muy alto si no logra volver a recuperar una agenda positiva de cara a la ciudadanía que empiece a mostrar algún tipo de horizonte de futuro medianamente bueno, ¿no? No te digo perfecto, pero algo, ¿no? Pedro, gracias como siempre. No, gracias a vos. Te esperamos la Placer. semana que viene. Muchas gracias.